Vamos a tener un primer contacto con los procedimientos y las funciones. Veremos los detalles más importantes, pero también dejaremos alguno un poco más avanzado en el tintero. En concreto vamos a hablar por una parte de qué son los procedimientos y por qué tiene sentido usarlos, un par de detalles importantes asociados como qué son los parámetros y qué son las variables locales, y luego hablaremos también de cómo definir funciones que devuelvan un valor. Dejaremos en el tintero, por ejemplo, lo que es el paso de parámetros por referencia, lo que es recursividad, algún detalle un poco más avanzado. Va a ser solo un contacto más bien breve. Para que se entienda un poco la necesidad de por qué los procedimientos y las funciones, voy a hacer un programa más bien repetitivo. Me he preparado un esqueleto de programa que escribe 3 textos y espera que pulse intro para terminar. Vamos a hacer, por ejemplo, que subraye esos textos. Vamos a ver que es repetitivo y que es mejorable. Por ejemplo, yo podría hacer que, después de escribir la primera frase, hubiera otro write ln que escribiera varios guiones debajo de ella. E incluso que dejara también una línea en blanco después con writeLine al que no le indico nada. Si quiero hacer lo mismo en las otras, pues en principio podría tender simplemente a copiar y pegar. Digo, bueno, pues me copio y pego esto aquí y me copio y pego esto aquí. El problema de hacer algo tan repetitivo es sobre todo que si luego quiero hacer cambios, los tengo que hacer en muchos sitios, con el riesgo de que no lo haga en todos sitios, no aplique ese cambio en todas las partes en las que debería, y empiece a haber inconsistencias en el programa. Por ejemplo, yo puedo poner aquí, pues esto quedaría mejor si yo le pongo 2 simbolitos de igual, pero primero es trabajoso porque lo tengo que cambiar aquí, lo tengo que cambiar también aquí, lo tengo que cambiar también el de abajo, pero además si olvido alguno de ellos, este va a ser inconsistente, no va a ser igual que los demás. Se va a notar una diferencia de comportamiento. Entonces, por una parte, hago trabajo de más y por otra parte tengo el riesgo de que alguna parte no funcione igual que las demás. La forma de evitar eso es crearme un bloque de código, un bloque de programa que tenga un nombre. Y eso es lo que va a ser un procedimiento o una subrutina. Un fragmento de programa que yo extraigo, al que le pongo un nombre y que puedo reutilizar. En mi caso, por ejemplo, diría, pues yo quiero hacer un procedimiento que llamaremos procedure, que se llame, pues podría ser, por ejemplo, subrayar. Entre begin y end indico sus detalles, y en este caso sus detalles sería simplemente cortar y pegar este fragmento. Lo tabulo un poco mejor, de modo que yo aquí diría quiero escribir eso y después quiero subrayar. Y en el segundo texto quiero escribirlo y luego quiero subrayar. Y en el tercero quiero escribirlo y luego quiero subrayar. Por una parte, he conseguido que el cuerpo del programa sea más legible. Escribo y subrayo, escribo y subrayo. Por otra parte, es más compacto, tiene menos cosas repetitivas. Y por otra parte, va a ser mucho más fácil aplicar cambios. Por ejemplo, si yo quiero dejar 2 guiones normales en el extremo, pues puedo decir pongo 2 aquí, borro 4 de en medio, pongo otros 2 aquí, y no me hace falta indicar que esos cambios los quiero tanto aquí, como aquí, como aquí. Como todas estas partes de código se están apoyando en ese subrayar, todas automáticamente van a beneficiarse de esos cambios. Yo hago los cambios en un único sitio y se aplican en varios. Vamos a comprobar que eso funciona. Y verás que tengo un hola subrayado, un espero que subrayado, un no tengan miedo subrayado, pero de forma mucho más compacta y mucho más fácil de mantener que la primera aproximación que habíamos hecho, que se limitaba a repetir fragmentos de código. Además, los procedimientos los puedo personalizar. Puedo, por ejemplo, indicar ciertos detalles adicionales. Este código sigue siendo moderadamente repetitivo, sigo teniendo un write seguir subrayar, otro write seguir subrayar. Podría decirle quiero que me subrayes este texto. Pues en ese caso diré quiero que me subrayes un texto que va a ser un string. Verás que el formato es muy similar a cuando declaro una variable. Y lo que haría en ese caso es primero voy a escribir ese texto, luego voy a escribir las comillas y luego voy a dejar una línea en blanco, de modo que aquí lo que diría es quiero subrayar ese texto. Y en el segundo caso diría este otro texto de aquí es el que quiero subrayar. El programa está quedando cada vez más legible y cada vez más compacto. Aquí sería este texto el que quiero escribir y subrayar. De esta manera se va a comportar igual que antes,
pero con un único procedimiento que yo personalizo según el texto que quiera mostrar. Vamos a llamarlo procedimientos 2 y a comprobar que se comporta bien. Verás que la apariencia es la misma que antes, pero con un código más compacto que reutiliza más cosas que antes. Pues estos detalles que yo le paso para personalizar su comportamiento es lo que llamaremos parámetros. Parámetros para este procedimiento o dentro de poco para una función. El otro detalle que habíamos comentado que es interesante conocer es que un procedimiento puede tener sus propias variables que se declaran dentro del procedimiento y que no están accesibles desde fuera, son lo que llamaremos variables locales. Por ejemplo, yo puedo decir que en vez de escribir esto siempre una cantidad fija de guiones, lo que hiciera es escribir tantos guiones como haya en ese texto. Si ese texto tiene 5 letras, 5 guiones. Si tiene 10 letras, 10 guiones. Pues para eso yo haría algo como decir, pues quiero una variable i que vaya desde 1 hasta la longitud de ese texto y que lo que haga sea escribir toda esa cantidad de veces un único guión. Finalmente avanzaré de línea. Y además si quiero dejo una línea en blanco adicional. Insisto, con un write hago que todo esto aparezca en la misma línea, avanzo al final de esa línea y esto me deja la línea en blanco que estaba preparando desde antes. Esta variable i que todavía no he declarado solo existe dentro de subrayar. Vamos a empezar por comprobarlo diciendo voy a declarar aquí una variable que se va a llamar i y que va a ser un número entero. Primero vamos a ver que esto funciona y luego vamos a ver que esa variable i no es accesible desde fuera. Ese es el resultado del programa. Verás que ahora realmente es más versátil que antes porque estoy escribiendo exactamente la misma cantidad de letras que tengo en la frase superior. De modo que estos guiones son uno menos que aquí y dos menos que aquí. Depende en cada caso de la longitud de la frase que yo estoy escribiendo arriba. Pero insisto en el detalle, yo no puedo aquí decir quiero que i valga 5 porque esta variable i está declarada dentro del procedimiento, no pertenece al cuerpo del programa, con lo cual no será accesible desde el cuerpo del programa. Vamos a probarlo, veremos que nos da un error de compilación. Nos dice esa variable i no sé lo que es. Si yo por lo que fuera quisiera compartir variables, lo que queremos es declararla antes de los procedimientos. Yo podría hacer cosas como decir quiero una variable i que sea entera. Y entonces podría eliminar esta de aquí. Pero por lo general eso va a ser muy mala política. Tendremos que evitar las variables globales tanto como sea posible. Todo lo que podamos tenemos que intentar que sea local, que se use solo en cada bloque de programa para evitar efectos colaterales de que yo desde aquí modifique una variable i y aquí tengo un valor distinto sin que yo me lo espere. Vamos a comprobarlo. Yo puedo poner que mi i inicialmente valga 1. Puedo hacer que me escriba el valor de esa i. Vamos a ponerlo con la L en mayúsculas. Y ahora aquí al salir voy a hacer que me vuelva a escribir el valor de esa i. Y verás que como es una variable global que se comparte entre el procedimiento y entre el cuerpo del programa, le doy el valor 1, pero cuando llamo a subrayar ese valor se sobrescribe. Cambia por otro valor y quizás yo no lo esperase. Vamos a verlo. Ahora no hay error de compilación, pero vemos que este i que yo le había dado el valor 1 se ha convertido en un 28. Porque como el global está accesible desde aquí, pero también desde aquí. Con lo cual, en el último de estos textos, su valor irá cambiando desde 1 hasta la longitud de ese texto, que son 28 letras. De modo que esta variable i ha cambiado su valor quizás de forma inesperada para mí. Por eso insisto, lo deseable es que las variables sean tan locales como sea posible. Si solo la necesito en subrayar, que solo esté en subrayar. Entonces, este programa que vamos a llamar procedimientos 3, sin usar ya la variable i fuera del procedimiento, sería la lógica esperable. Subrayar tiene todo lo que necesita y nada más que lo que necesita, de modo que mi cuerpo del programa sea más compacto y más legible. Comprobamos que sigue funcionando. El comportamiento es el mismo, pero insisto, empleando solo variables locales. Y el último detalle importante va a ser cómo declarar funciones. Una función va a ser similar a un procedimiento, va a ser un bloque de código al que yo le pongo un nombre, pero en este caso un bloque de código que quiero que me devuelva un resultado. Típicamente un resultado numérico,
pero puede ser también el resultado de manipular una cadena, de manipular un array, lo que yo decida. Por ejemplo, vamos a hacer una función que lo que haga sea sumar dos números, algo que sabemos que se puede hacer simplemente con el operador más, pero la idea es que yo querría hacer algo como, pues, por ejemplo, mi variable a va a valer 5, mi variable b va a valer 6, y quiero que me escribas el resultado de sumar a y b. Eso es algo que sabemos que se podría hacer de la misma forma, simplemente con a más b. Es decir, va a aportar poco en cuanto a grandes creaciones, pero nos va a ayudar a entender forma de plantear operaciones que yo me lleve fuera de main y que devuelvan resultados. ¿Qué haré en esos casos? Pues para una función que devuelva resultados, que luego yo puedo utilizar dentro de un ROID como si fuera una variable normal, no usaremos procedure, sino function. Le pondremos un nombre igual que antes e indicaremos los parámetros si queremos igual que antes. Por ejemplo, yo puedo llamar pues número 1, que va a ser un entero, número 2, que también va a ser un entero, y me preparo mi begin y mi end. Primera diferencia con lo que habíamos hecho antes, que ahora tendré que indicar no solo que recibo esos datos, sino de qué tipo es el resultado que voy a devolver. Por ejemplo, aquí en este caso la suma de dos enteros será también un número entero. Y entonces pondré que mi suma va a ser la operación que yo quiera, en este caso, por ejemplo, n1 más n2. Verás que no es necesario que los nombres que yo pongo en los parámetros coincidan con los nombres que yo voy a usar en el programa. Para que esto funcione nos falta declarar esas variables a y b. Pues me voy, por ejemplo, aquí al principio de todo y digo voy a tener dos variables que van a ser a y b, que van a ser números enteros. Pues insisto, procedimiento que da una serie de pasos pero no devuelve un resultado numérico. Función que da una serie de pasos, por aquí entre medias podría haber muchas más órdenes, tantas como yo quisiera, pero en cualquier caso finalmente acabo devolviendo el resultado. El resultado lo indicaré como nombre de la función, dos puntos igual y el valor que quiero devolver. Pues quitamos esto de aquí, comprobamos si funciona. Debería aparecer 11 gracias a esta llamada a la función sumar y 11 gracias a esa operación con operadores sencillos que ya conocíamos. Nos dice que esto no le gusta porque he puesto integer las dos veces, la inercia de otros lenguajes, vamos a decirle que n1 y n2 son enteros, reintentamos. Y ahora me regaña pero por algo más esperable. A la función le he llamado suma y aquí he puesto sumar. Le quito la R y ahora sí que debería funcionar, esperemos. Pues aquí tenemos nuestros textos con sus guiones debajo personalizados, nuestro 11 gracias a la función suma, nuestro 11 gracias al operador más. Podemos hacer una función más que sea un poco más compleja, por ejemplo, una función que dé la vuelta a una cadena. Diríamos, pues quiero una función que voy a llamar invertida, que va a partir de una cadena que puedo llamar C y que va a devolver otra cadena. Me preparo como siempre mi begin y mi end. Y la lógica sería, me preparo una variable que sea una cadena temporal. Inicialmente dejo esa cadena vacía y ahora voy recorriendo cada una de las letras de la cadena original y la voy guardando aquí al revés. Pues diría quiero una variable i que vaya, por ejemplo, desde la longitud de esa cadena C bajando hasta 1 y lo que quiero hacer es que a esa cadena temporal le quiero añadir de mi cadena inicial la que está en esa posición i, es decir, empezaré por añadirle la última letra, luego la penúltima, luego la siguiente hasta llegar a la primera. Y finalmente, mi resultado, mi invertida, va a ser igual a esa cadena temporal que he ido formando poco a poco. Nos falta para que esto funcione declarar la variable i, diciendo que va a ser un byte o simplemente un entero. Y nos falta probarlo. Voy a decirle, quiero que ahora me escribas. Ya ves que las funciones como devuelven un valor, yo puedo guardarlas en otra variable o puedo escribirlas, cosa que no puedo hacer con los procedimientos. No tiene sentido que aquí diga escríbeme subrayar, porque subrayar no devuelve un valor que un write pueda utilizar después, mientras que la función suma sí que tiene un valor numérico y esta función invertida sí que tiene un valor que es una cadena. Pues diría quiero escribir
el resultado de haber invertido, por ejemplo, la cadena hola. Vamos a dejar la L en mayúscula como hemos hecho en todo este ejemplo y vamos a comprobar si funciona. Como siempre, probamos a compilar primero por si hemos pasado algo por alto. Y parece que le gusta y que nos ha escrito el resultado de invertir hola incluyendo un espacio final. No es grave lo del espacio, habría que quitarlo, pero la idea es esa. Esta función es más compleja que la anterior porque esta sí que tiene variables locales, sí que da pasos previos y finalmente prepara el valor que hay que devolver para que sea utilizado desde, en este caso, el cuerpo del programa o podría ser incluso desde otra función adicional. Y como siempre terminamos con un par de ejercicios propuestos. Por ejemplo, el primero puede ser dibujar un rectángulo de asteriscos que lo que haga es que reciba un ancho y un alto y dibuje un rectángulo de esa anchura y de esa altura formado por asteriscos en pantalla. La estructura básica la hemos visto cuando hablamos de bucles anidados, ahora tienes que incluir eso dentro de un procedimiento. Y como función, una función sencilla parecida a la primera que hemos hecho, que lo que haga es calcular la media de dos números reales y devuelva el valor numérico de esa media para que lo puedas probar desde un write o guardarlo en otra variable.